Ahora sí, estoy grabando. Bien, bueno, voy a aprovechar para presentarme. Antes de empezar la clase, mi nombre es María Andrea Giesen. Eh, a ver, les voy a hacer una pequeña reseña de mí. Vengo dando esta asignatura en el 2021 y ahora esta clase en el 2023 en la Universidad de Favaloro, en el doctorado en discapacidad, y también estoy dirigiendo a una alumna del doctorado en su tesis con una muy linda experiencia, en conjunto con Pablo López, y bueno, un poco mi formación y mi área de experticia, le hago una síntesis. Yo soy licenciada en Comunicación Social y soy doctora en Ciencias Informáticas, y fui haciendo mi carrera académica en el contexto del CONICET. Mi especialidad serían la accesibilidad, las tecnologías y los estudios críticos en discapacidad. Así que, bueno, conozco muchos de los docentes que están dando clases en este doctorado, porque nos venimos encontrando en diferentes contextos académicos. Muchos de ellos forman parte del grupo de trabajo de Claxo, Estudios Críticos en Discapacidad. Así que seguramente, digamos, algunos de los contenidos de las clases de la clase que voy a dar yo en esta oportunidad, también, digamos, van a sentir esas resonancias en algunos de los otros profesores y profesoras que están, digamos, dentro del doctorado. Bueno, la clase se llama La dimensión tecnológica de los procesos de inclusión y exclusión social de la discapacidad, desde una perspectiva crítica latinoamericana. ¿Se me ve a mí también? ¿Me escuchan? Sí, Te vemos y te escuchamos. Ah, sí, bien, sí, porque yo no los veo a ustedes, por eso. Bien, bueno, el término de tecnología es un término polisémico, dinámico, controversial, construido desde diferentes racionalidades y abordado por muchas áreas de conocimiento y disciplinas que ya estuvieron nombrando ustedes a partir de sus propias formaciones. ¿Cuáles serían entonces las racionalidades, ¿no? La epistemología de la tecnología, es decir, el conocimiento científico en relación a la tecnología, está íntimamente ligada con los procesos sociohistóricos por los que fueron atravesando las sociedades occidentales. Si bien nos encontramos con diferencias según las áreas de conocimiento que construyeron un concepto posible de tecnología, también es posible identificar lógicas y racionalidades comunes a estas áreas de conocimiento. Por eso acá digo, ¿no? Que a lo mejor las personas que vienen desde el área de salud ya vienen con algunos conceptos que van a encontrar en común, con algunas ideas previas que componen estas racionalidades y estas lógicas, que por ahí las personas que vienen del área de psicopedagogía, del área de trabajo social, se van a encontrar con a lo mejor otras racionalidades y lógicas que más en común. Bueno, y estas racionalidades y lógicas provienen de contextos sociohistóricos que se permearon en estas áreas de conocimiento. Bueno, ¿cuáles van a ser las disciplinas que tomaremos en esta clase? Las que presentan una mayor incidencia en los procesos de inclusión y exclusión social. Las ciencias biológicas, como la medicina, la kinesiología, la fisiatría, que escuché por ahí que había Ellen, creo que dijo que era fisiatra, las sociales, como la educación, el trabajo social, el derecho, las humanísticas, como la psicología, que en este caso me parece que no hay, y también las exactas, como el caso de la bioinformática, por ejemplo. Desde todas estas disciplinas se construyó la categoría tecnología. Esta transversalidad y preponderancia del concepto nos sugiere que la dimensión tecnológica es propia a todos los ámbitos de la vida del ser humano. Bien, ¿qué sería exactamente entonces la dimensión tecnológica? Bueno, para esto vamos a invitar a esta clase a un académico que es orgullo argentino, que se llama Hernán Tomás, que trabaja en la Universidad de Quilmes, que también es investigador del CONICET, y que en la introducción del libro Actos, Actores y Artefactos, Sociología de la Tecnología, lo nombro porque después, digamos, van a necesitar de esta bibliografía si tocan este tema en su tesis.
han elaborado un enunciado que se aproxima a una definición conceptual de dimensión tecnológica. Y dice así: la dimensión tecnológica atraviesa la existencia humana, desde la producción hasta la cultura, desde las finanzas hasta la política, desde el arte hasta el sexo. Lo curioso es que normalmente reflexionamos poco sobre la tecnología. Solo se hace visible cuando deja de funcionar, como nos acaba de pasar, o cuando cambia rápidamente. La relación entre humanos y artefactos nos lleva a reconstruir un laberinto heterogéneo de hombres y máquinas, de grupos sociales y sistemas tecnológicos. Vivimos no solo con tecnologías singulares, sino gracias a sistemas tecnológicos. No hay una relación sociedad-tecnología como si se tratara de dos cosas separadas. Nuestras sociedades son tecnológicas, así como nuestras tecnologías son sociales. Entonces, el concepto de dimensión tecnológica no tiene una definición precisa por sí solo, sino que su significado, comprensión y contexto de uso es relativo y se establece en relación con y en dependencia al concepto de tecnología. En otras palabras, la dimensión tecnológica de un contexto está constituida por el conjunto de tecnologías que al interaccionar en un sistema tecnológico integral, interfieren en las condiciones materiales y sociales de los ciudadanos. Entonces, vamos a hacer un juego, y ahora voy a tratar de poder verlos a ustedes, y son ustedes quienes me van a decir ¿qué opinan en relación a estos elementos? ¿Cuáles de estos elementos podrían considerarse tecnologías y cuáles no? A ver si logro verlos a ustedes, porque no... Al compartir pantalla los dejé de ver. Oh, Pero bueno, vas no los tocando el veo. botón de participantes por si aparece de nuevo la galería. No, participantes no me aparece. ¿Vieron cómo se hace presente la tecnología? En vistas, tendría que aparecer algo acá como vista, pero claro, al cambiar de usuario, para poder ingresar, a ver si encuentro... Bueno, no importa. Aunque no los vea, los voy a escuchar. Por ejemplo, vamos a tomar estos elementos que están acá, que un poco los puse al azar, y me gustaría que ustedes me digan cuáles de estos creen que son tecnologías. Empezamos, por ejemplo, de arriba, de izquierda a derecha, como la lectoescritura. Una carta, por ejemplo, ¿es una tecnología? ¿Sí? Sí. Sí, todos estamos de acuerdo que sí. ¿Un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, lo sería? También. También. Uh-huh. ¿El lenguaje comprensivo, el pensamiento, es una tecnología? Ese nos complicó. Sí. Y depende de dónde lo analicemos. Si lo analizamos como desde la terminología de técnica, o como vos bien decías, de sistemas, se podría llegar a considerar. Uh-huh, porque pensamos a través del lenguaje. Y el lenguaje está compuesto de palabras, de fonemas, de grafemas, de relaciones entre significados y significantes. Entonces, quizás nuestro pensamiento incluso termine siendo una tecnología. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y las emociones? Y desde la misma perspectiva, si lo analizamos, podríamos hablar de la interconexión que tiene o la activación de una emoción. Es decir, la emoción como por sí sola La es muy emoción por aislada. sí sola. La emoción por sí sola, así como decir tristeza. Sí. La denominación de la emoción sería. La emoción en sí misma, aquello que sentimos, sin ser enunciado. ¿Podría pensarse como tecnología? No, es Creo que no. intrínseco. No. Es intrínseco a nosotros. Creo que no. Todo acá. Bueno, yo voy, chicos, esto es genial porque no los veo, entonces mi única percepción es escucharlo.
Estoy escuchando todos no, hasta ahora. La imprenta, Sí, claro. Sí. ahí como que rápidamente. El diccionario relacionado con el abecedario, donde a su vez hay una gramática, una ortografía, Sí, sí, este sí. conjunto de También. elementos. Sí. ¿Y la lengua de señas podría pensarse como tecnología? Sí, Sí. también. Sí, Lo también. hacemos. Sí. Bien. Sí, también. Vamos a dar un ejemplo acá en relación a la comunicación, ¿no? La comunicación corporal podría pensarse como tecnología. Es increíble que nos los pongamos a pensar, porque a lo mejor antes de haber leído el enunciado de la dimensión tecnológica, la respuesta hubiera sido directa. Pero después de haber leído eso nos quedamos pensando si la comunicación corporal podría pensarse como tecnología. Pasa que ya analizarlo desde la comunicación nos trae otros sistemas que se ponen en juego, digamos. Y porque vos no necesitas necesariamente la palabra, porque ahí entonces volvés a lo de la emoción anteriormente. Digo, Está ¿qué más te relacionado a la emoción, Claro, en ¿qué te ese caso. Claro, que te activa, que desactiva, que te encontrás con el cuerpo del otro, cómo lo autopercibís. Creo que lo puedes mirar. Claro, pero o sea, en ese caso, por ejemplo, podríamos tener comunicación corporal con una persona con la que no tenemos ningún lenguaje en común. Totalmente. Totalmente. Entonces, está más cerca de las emociones que de la tecnología, como que podemos empezar a separar ahí. Pero si ya nos ponemos a hablar, Pero si te pones a hablar, la comunicación a partir del habla, ¿sí sería esa comunicación a partir del habla? ¿Sí incluye tecnología? y porque ahí tendrías un emisor, un receptor, todo un Claro. control de simbolismo donde se activaría este significado, este significante, un feedback, ya tendría como como un sistema de pensamiento donde se está orquestando uno y otro, me parece. No, pero con el Sí. otro también lo vas orquestando, solamente que entra por otros sentidos. Por eso decía, si lo mirás desde el lado de la corporeidad, de la corporalidad también, a eso es lo que decía recién. Claro. Ujú. Y ya si esa comunicación está mediada, como el niño aquí con el teléfono, ahí estamos más seguros de que es tecnología. Ahí estamos seguros, sí. Ahí estamos Sí. seguros. Mediador. Bien. Sí, sí. Vamos acá, vamos a pasar esta porque nos hemos comido mucho tiempo. Y vamos acá, ya que a él le está saliendo un COVID. Bien, tenemos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que está expuesto a una pandemia, a un virus. Se genera un protocolo sobre los cuidados ante la posibilidad de contagio del COVID-19. Uno de los elementos que se emplean, digamos, dentro de este protocolo es el uso del barbijo, ¿sí? Y también muchos de los ciudadanos y ciudadanas han decidido incluso vacunarse para prevenir las consecuencias ante digamos, el contagio del COVID. Entonces, ¿cuáles de estos son tecnologías? Vamos por lo seguro. El barbijo y la vacuna. El barbijo y la vacuna estamos seguros de que sí. El protocolo, Sí. ahí ya un poco más abstracto, ¿sería una tecnología también? Sí. Sí, Yo creo que Sí, también. Sí. Sí, como que nos cuesta más ahí porque no es como dentro de lo que es el sentido común, ¿sí? No científico. Digamos, cuando hablamos de tecnología, lo primero que nos sale son computadoras, celulares, entonces como pensar un protocolo como una tecnología es como que ya implica una reflexión más profunda y otro tipo de análisis donde se ponen en juego otras nociones y otros conceptos, ¿sí? Y cuando pensamos en el virus, la gran pregunta, ¿fue una tecnología el coronavirus? ¿O no? No, fue algo natural. Ahí está, algo natural. ¿Y el cuerpo? También es algo natural. También es algo natural. Sin embargo,
La bioética nos está trayendo también las preguntas sobre si el cuerpo humano puede ser resultado de una tecnología y si sobre este virus salió de un laboratorio o no, si fue creado como tecnología o no. Pero bueno, acá ya tenemos algunas cuestiones que nos van quedando en claro, que aquello que viene más del ámbito de lo natural, de las emociones, digamos que no ha sido tocado por el ser humano con un objetivo determinado, serían solo esos elementos los que no podríamos concebir como tecnologías. Entonces, tecnología podemos pensar que es todo instrumento generado intencional y voluntariamente por los seres vivos para modificar su entorno material y social. Las tecnologías funcionan como medios para unir causas con propósitos que al cumplirse interfieren y transforman la configuración material y social de sus usuarios. Tenemos una definición de tecnología, que la podemos sacar de la Real Academia Española, que dice que es un conjunto de teorías y técnicas que permite el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Fíjense, teorías y técnicas. Uy, me fui para abajo. Un lenguaje propio de una ciencia o un arte. Fíjense acá, lenguaje que puede venir de la ciencia, ¿sí? O del arte. O sea que también el lenguaje que viene del arte también se entiende como tecnología, o un conjunto de instrumentos y procedimientos. Pensando, ¿no?, en el protocolo, fíjense cómo ya de por sí es tan amplio y tan difuso este concepto. El significado etimológico del término viene del griego y quiere decir arte, oficio o destreza. Básicamente el mundo y sus alrededores. Qué difícil es el término tecnología. Vamos a hacer una pequeña antología histórica sobre los autores que se dedicaron a pensar en este concepto de tecnología desde una perspectiva compleja, ¿no? Y ya directamente lo vamos a ir organizando a partir de 3 propiedades que yo identifiqué en relación a la tecnología, que es la propiedad instrumental, la propiedad de mediar y la propiedad performativa. En cuanto a la propiedad instrumental, las tecnologías sirven a los seres vivos como instrumentos para adaptarse y sobrevivir en su entorno. Con esta intención son generadas de manera voluntaria. Así sea que agarremos una piedra, ¿sí?, como Caín mata a Abel, una piedra para romperle la cabeza al otro. Esa piedra que viene del ámbito natural y no la fabriqué yo, el uso que le estoy dando tiene una intención determinada. ¿Sí? Eso es lo que a mí... Entonces ahí la transformo en una tecnología. Eso es lo que a mí me hacía dudar la intencionalidad cuando hablábamos de la comunicación y el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Si yo lo pienso en un término intencional, te digo sin dudar, sí, es tecnología. Pero cuando hablamos más de la parte natural, me hacía ruido. Era como el punto. Bueno, hay todo un desarrollo, hay desarrollos teóricos en relación a, digamos, hasta qué punto, digamos, se puede considerar aquello que no fue producido por el hombre, pero que es utilizado como medio por el hombre para un fin determinado, ¿sí? Y que forma parte del contexto natural. O sea, yo tomo algo que no fabriqué yo, pero en el momento en que le doy un uso intencionado y determinado con otro fin, transformo a eso en una tecnología. Entonces, en ese caso, sí sería una tecnología. O sea, hay, desde la propiedad instrumental, ¿sí?, estos autores definen a estos elementos como tecnologías. Sí, Luciana, toma la palabra directamente. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? Okay. Sí, ¿no? Sí. No, que entonces a mí me hace pensar como un montón en la discapacidad esto que, digo, todas las formas nuevas que las personas van encontrando para esto, o interactuar, o comunicarse, o hacer, ¿no?, en el cotidiano, que sean, como a veces son formas tan únicas, también entonces son formas de tecnología, de tecnologizar el pensamiento y el desarrollo humano, ¿no? Bueno, no puedo de esta manera, pero busco esta otra forma, espontáneamente lo pruebo y funciona, entonces también eso sería tecnología, ¿no? Hay un ejemplo bastante claro de esto que se me está ocurriendo ahora. Cuando nosotros hablamos de comunicación facilitada, podemos pensar en comunicación
con apoyos o sin apoyos, asistida o no asistida. Entonces, supongamos, en el caso en que yo estoy usando la lengua de señas, estoy usando mi propio cuerpo. Pero si estoy usando comunicación aumentativa mediante el empleo de pictogramas, entonces ya estoy utilizando un elemento externo. Ahora, el hecho de utilizar mi propio cuerpo, ¿sí? Para generar para hacer uso del lenguaje de señas, hace que mi cuerpo en ese momento funcione como un medio. Y en ese sentido, ¿sí? Como un instrumento, según, digamos, desde qué lugar lo veamos, desde cuál de esta propiedad lo podamos definir. Mi cuerpo en ese momento es un instrumento para llevar adelante un objetivo, que es la comunicación. ¿Me explico? No los veo. ¿Continúo? Sí, gracias. Dale. Entonces, las tecnologías sirven a los seres vivos como instrumentos para adaptarse y sobrevivir en su entorno. Con esta intención son generadas de manera voluntaria. En el contexto de las sociedades industrializadas, las tecnologías son resultado de un proceso productivo en el que se articulan tecnologías preexistentes y conocimientos legitimados científicamente o por otros procedimientos, como empíricos, por ejemplo. Aunque de manera tácita, Marshall McLuhan alude a la propiedad instrumental de las tecnologías cuando emplea el término extensiones para explicar su función de modificar y amplificar nuestras capacidades humanas. En su texto Understanding Media, The Extension of Man, que es de 1964, explica que los medios de comunicación, desde los lenguajes escritos y orales hasta la imprenta, la fotografía, la radio y la televisión, no son solamente canales de información, sino también procesos que modelan los patrones de pensamiento y la percepción humana. Los medios son extensiones de nosotros mismos, que amplían nuestras capacidades sensoriales y mentales, alterando la forma en que nos relacionamos con el mundo y entre nosotros. Entonces, un exponente, ¿no?, de pensar las tecnologías como un instrumento podría ser Marshall McLuhan. En cuanto a la propiedad de mediar, las tecnologías pueden definirse como conjunto de instrucciones organizadas en un método que se utilizan como medio para alcanzar un propósito. Así las tecnologías unen una causa con un propósito. La causa justifica la producción tecnológica y se ajusta a intereses económicos y políticos determinados por relaciones de poder. La referencia más clara que encontré sobre la propiedad de mediar de la tecnología es la teoría de Warshawski. Para él, tecnología es el método que se emplea para lograr un propósito. En este sentido, es necesario evaluar el abanico de métodos para alcanzar el propósito deseado y elegir el mejor método. ¿Pero qué significa el mejor método? Los criterios o normas con los que se juzga lo mejor y lo peor constituyen una racionalidad que se antepone a las tecnologías y cimenta los fines con los que ésta se produce. En otras palabras, el qué quiero lograr viene antes del cómo lo voy a lograr. La tecnología, en su acepción de método, como medio para el logro de un propósito, dice Warshawski, da para unos la posibilidad de vencer en poco tiempo a la miseria y para otros suministra los armamentos con los que se vence a las rebeliones. Peluso, que no está aquí, que es uruguayo, y hace un trabajo muy interesante en relación a la comunidad sorda, retoma la teoría de Vygotsky, quien también se detiene en la propiedad de mediar de las tecnologías. Distingue entre herramientas e instrumentos. Plantea que las herramientas son formas de mediación externamente orientadas que se utilizan para modificar el mundo exterior al individuo, y que los instrumentos son formas de mediación internamente orientadas que se utilizan para modificar el pensamiento o potenciar formas de resolución de problemas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hablar en un lenguaje no binario, en algún momento vamos a empezar a pensar de una manera no binaria, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de Vygotsky. Es decir, la tecnología
va a actuar sobre nuestra forma de pensar, va a ser un instrumento para relacionarnos con nosotros mismos. En definitiva, los instrumentos y las herramientas posibilitan que los seres humanos tengan una actividad no directa con el mundo que los rodea y con el mundo interno de sus pensamientos. Porque bueno, poder pensar en la tecnología como una herramienta para relacionarnos con el medio externo no es más simple. ¿Sí? En ese sentido, el lenguaje nos permitiría relacionarnos con otros si lo pensamos como tecnología. Pero a su vez, pensarlo como un instrumento, ¿sí? En diferencia de herramienta, para mediar la relación con nosotros mismos, es quizás el aporte que viene acá a hacer Vygotsky. Que si pensamos, ¿no? Que aquí fue la duda que apareció al principio sobre si el pensamiento era una tecnología o no. La respuesta rápida sería que no. ¿Cómo el pensar va a ser una tecnología? Pero fíjense que aquí Vygotsky lo que viene a plantear es que el pensamiento está conformado por el lenguaje. Pensamos a partir de palabras. Si esas palabras se ven transformadas, ¿sí? Por ejemplo, de un lenguaje binario a no binario, entonces nuestra manera de pensar también se va a transformar. Marx realiza una crítica, Carlos Marx, realiza una crítica frontal al mundo de las tecnologías subsumidas en la lógica del capital. Argumenta que la tecnología se ubica en el reino de los medios. Nunca podría ser el fin último. Bajo las relaciones sociales de producción, los medios siempre serán herramientas útiles para fines específicos. Por ejemplo, aumento de la tasa de ganancia, transferencia de plusvalor. El plusvalor son productos tecnológicos y materias primas de países pobres a hegemónicos. Entonces, justamente aquí, digamos, el acento está en que las tecnologías nunca son ingenuas, ¿sí? Y que en realidad no son el foco de atención. La pregunta es para qué se están empleando esas tecnologías. Por último, la propiedad performativa. Dice, las tecnologías en tanto instrumentos y medios con propiedad, fíjense que ahí va unificando. Es como si fuesen capas de la cebolla, ¿no? Lo va complejizando cada vez más. Las tecnologías en tanto instrumentos y medios con propiedad para interferir y transformar la configuración de la realidad social de sus usuarios son performativas. Tecnologías y sociedad mantienen una relación de recursividad. Se influyen mutuamente generando ciclos dinámicos de cambio constante. Vastos autores hacen referencia a la propiedad performativa de las tecnologías, definiéndolas en relación a este atributo y a la relación de recursividad entre tecnologías y sociedad. McLuhan explican que a medida en que extendemos los cuerpos, nuestras extensiones nos retroalimentan y nos alteran significativamente en muchas formas. Los entornos tecnológicos son procesos activos que reconfiguran a las personas. Afirma que las tecnologías transforman nuestra experiencia humana al ampliar, alterar y reconfigurar nuestras capacidades, influyendo así en nuestra cultura, sociedad, formas de interacción y comprensión del mundo. En esta misma dirección, Vygotsky argumenta que las tecnologías cambian las relaciones que tenemos los seres humanos con el entorno y con nosotros mismos. Bien, entonces, ¿qué es la tecnología a partir de todo lo que fui exponiendo? Por un lado, pueden pensarse como métodos, procedimientos, instrucciones, discurso, que puede ser científico o no, como medios, como extensiones, como herramientas, como instrumentos, como construcción social. Y en cuanto a la relación entre tecnología y discapacidad, aparece la noción de recursividad, de función performativa, el hecho de que las tecnologías están producidas a partir de objetivos, de metas, que existe un estilo tecnológico, ¿sí? Y que este estilo tecnológico también refiere a un territorio situado. Voy a volver aquí al enfoque sociotécnico. A ver. Voy cambiando de lugar el menú porque me tapa la pantalla. El enfoque sociotécnico, que su referente es Hernán Thomas, habla de la relación entre desarrollo tecnológico y social. Perdón, profesora, pero ¿sabe Sí. que está ahí una raya en el medio de la filmina? No sé si todos la ven. Ahí la cambié de lugar. Es la barra de No,
Ahí está, ahora sí, el modelo, ahí están los tres puntas. Gracias. Ahí están los tres. Esto es una síntesis, lo que yo voy poniendo acá, ¿no? En los slides. Una de las premisas del enfoque sociotécnico, digamos, es el mismo autor que define la dimensión sociotécnica, ¿no? Y por eso, digamos, acá voy a repetir un poquito lo que dije en cuanto a la dimensión sociotécnica. Una de las premisas del enfoque sociotécnico, desarrollado por Hernán Thomas y su equipo de trabajo, es que toda tecnología es una construcción social y toda construcción social es tecnológica. Las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos de cambio social, demarcan los posicionamientos y conductas de los actores, generan problemas sociales y ambientales, facilitan o dificultan su resolución y reproducen las condiciones de inclusión o exclusión social. Ahora bien, estas tecnologías no son una caja negra, un espacio neutral o un terreno desligado de los procesos políticos, económicos y sociales. Por el contrario, en su conjunto se constituyen como una dimensión que forma parte constitutiva de las ciudadanías en democracia, en contraposición al supuesto de la neutralidad valorativa de las tecnologías. Este grupo de investigación señala que las tecnologías son expresiones de diversas políticas de inclusión y exclusión social. Y señala 3 problemas que identifican la relación entre tecnología y sociedad para el desarrollo. Uno es el determinismo tecnológico y social. Los determinismos segmentan, desintegran los fenómenos y por lo tanto contribuyen con soluciones que no abordan los problemas de manera integral. El determinismo tecnológico supone que los cambios tecnológicos determinan los cambios sociales. No toman en cuenta que para que haya una apropiación social de esa tecnología, esta debe tener en cuenta el contexto y la cultura de los usuarios. Y el determinismo social refiere a que los cambios tecnológicos son explicados mediante causas sociales, parte del supuesto de que las comunidades saben qué necesitan y cómo arribar a los desarrollos cuando múltiples experiencias han demostrado que esto no es así. Entonces voy a poner, digamos, un poco algunos ejemplos. Pensamos que porque tenemos más tecnologías para la comunicación a disposición nos comunicamos más que antes. Que esas tecnologías aumentan la capacidad comunicacional de las sociedades. Ese sería un determinismo tecnológico. Un determinismo social podría ser como ejemplo, pensar que los cambios tecnológicos son explicados mediante causas sociales. Por ejemplo, cuando pensamos que una comunidad determinada puede generar las soluciones, las tecnologías que precisa para cambiar su condición ante sus demandas sociales, y que los conocimientos que puedan venir de otro territorio no irían a poder generar un aporte para la resolución de esas problemáticas. Es decir, que todas las tecnologías tienen que emerger del contexto social en donde aparece la demanda ahí estoy escuchando un ruido. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, Sí. lo escucho yo sola. Entonces, tenemos ejemplos de muchas sociedades que no han podido, digamos, generar las soluciones ante sus demandas sociales, y es allí, digamos, donde los conocimientos que pueden venir de otras sociedades pueden aportar para la construcción de las tecnologías, o que puedan utilizar tecnologías que ya fueron construidas en otros territorios. En cuanto al modelo lineal de innovación, este modelo supone que el desarrollo social es resultado del círculo virtuoso de la investigación y el desarrollo tecnológico. Los usuarios finales no participan de la definición del problema ni del proceso de desarrollo de las tecnologías. Esta es tarea de los investigadores y los técnicos. Esta es la racionalidad, ¿no?, del modelo lineal de innovación. Los proyectos que se generan bajo este modelo impulsan formas estandarizadas y universales de la tecnología que no responden a las necesidades locales específicas.
Es decir, cuando el usuario final de esas tecnologías no es legitimado, no es reconocido en el proceso de diseño y desarrollo de las tecnologías que van destinadas a ese usuario. Entonces, justamente en ese proceso de diseño y desarrollo tienen que ser integradas los usuarios finales, o tiene que haber un reconocimiento de las características de ese usuario final, que no esté de alguna manera, digamos, velado por las racionalidades de del grupo de investigación y de desarrollo. El Perdón, supuesto de... Sí. tengo varias dudas en realidad porque me está costando entender mucho el tema. Este que explicás del modelo lineal de innovación sería como, por ejemplo, un grupo de personas que se dedican a armar prótesis, desarrollar un sistema de prótesis sin tener en cuenta a la persona que lo va a usar, digamos, ¿sería un ejemplo así? Sí, vamos a un ejemplo como todavía más claro aún. Cuando los softwares se desarrollan en cascada y no, digamos, a partir de un diseño centrado en el usuario. Por ejemplo, yo desarrollo un lector de pantalla y en la medida en que lo voy diseñando y desarrollando, no lo hago testear por personas ciegas, que son usuarios de lectores de pantalla. Lo que hago es un estudio de los lectores de pantalla ya disponibles y a partir de eso, digamos, construyo otro diferente, ¿no? Pero en ese proceso de licitación de requerimientos, de diseño, de desarrollo, yo no tengo en cuenta los usuarios finales, no hago testear ese desarrollo tecnológico, o no tengo dentro mismo del equipo personas que sean usuarios de esa tecnología, que son los que más van a saber. En ese sentido, el único conocimiento que se está legitimando es el conocimiento que viene de la investigación, el conocimiento científico, ¿sí? No se está legitimando el conocimiento que viene de la experiencia empírica y encarnada de la comunidad de usuarios, que también es un conocimiento importante y válido. No sé si pude responder a tu pregunta. Sí, y a diferencia con el primero, el determinismo tecnológico social, ¿cómo sería el ejemplo así? Y un ejemplo sería, cuando, a ver, estoy pensando a través de un artefacto concreto. Por ejemplo, cuando no se hace una adecuación sociotécnica de una tecnología. Yo traigo una tecnología de otro terreno, ¿sí? Y la aplico en el contexto local. Entonces, la apropiación social que se va a hacer de esa tecnología, quizás, digamos, no sea la esperada. A ver, los sistemas de trade kinase, ¿no es cierto? Uno de los más conocidos es de la empresa Tobii Dynavox, ¿sí? Es muy difícil acá en Argentina, digamos, poder acceder a esa tecnología, porque es una tecnología que viene desde afuera, porque hay que hacer digamos, todo un proceso a través de la obra social, para que la obra social te lo reconozca, ¿sí? No es algo que se ha logrado una tecnología local que sea accesible a las condiciones económicas de los, digamos, de los argentinos. Entonces, esa tecnología se torna inaccesible, salvo para algunas personas que sí van, digamos, sí a partir de la obra social quizás lo puedan comprar o de manera particular lo puedan comprar. No hay un desarrollo local. Me parece que termina generando como una política de exclusión eso también, ¿no? Y de segregación, porque si vos no accedes, no tenés los medios económicos, no quedás limitado en ese uso. Exactamente, entonces podemos De decirle hecho, a los eso- argentinos, ¿no? Sí tenemos tecnologías de trade kinase disponibles, no, existen, pero de ahí que nosotros podamos acceder, o sea, pensar que porque existe en el mundo una tecnología de trade kinase, eso es accesible a la mayor parte de los argentinos, sería tener un determinismo tecnológico.
¿sí? O pensar que los argentinos tienen actualmente las herramientas para desarrollar un dispositivo de trade kinase local, ¿sí? O por lo menos argentino, que sea más accesible. Hasta ahora no se ha hecho, digamos, con la eficiencia que tienen los que vienen del exterior. Seguramente para poder desarrollarlo vamos a necesitar de los conocimientos, digamos, de las tecnologías blandas con los cuales se desarrollaron los sistemas de trade kinase en el exterior. Entonces no es, digamos, no posicionarse desde un determinismo tecnológico que traiga una tecnología y la quiero aplicar sin tener en cuenta el contexto social, ni pensar que ese territorio, que esa sociedad va a poder por sí misma tener los recursos para desarrollar una tecnología que le resuelva el problema que tiene. Porque tampoco va a pasar. Pero Perdón, a mí me perdón. No, dale. No, que a mí me genera conflicto porque digo, a veces ese sistema, por ejemplo, el sistema TOBI, quizás que es el mejor de todos los sistemas de comunicación para una persona, es el mejor. Entonces ahí aparece una necesidad específica, ¿no? De un niño que la única forma de comunicarse es esa y no tiene posibilidad de acceder a eso. Entonces ahí hay una vulneración de derechos y el Estado debería poder como responsabilizarse sobre eso y generar tecnologías para garantizar que todas las personas tengan un recurso de comunicación alternativo que necesita y no el que hay. ¿Me explico? Si entiendo bien, como el determinismo iría por este lado pensándolo así, o sería como lo contrario. No, el determinismo tecnológico o social sería pensar el desarrollo de una tecnología sin tener en cuenta que las tecnologías tienen que ser posibles de diseñar y desarrollar, ¿sí? Para una población, que esa población tiene que tener los recursos para poder diseñarla, desarrollarla, y si no tiene esos recursos, va a tener que traerla del exterior. Y quizá va a haber que hacer una adecuación, porque esa tecnología que viene del exterior, que originalmente está en otro idioma, no le va a servir a esta sociedad. Entonces, justamente no posicionarse desde un determinismo tecnológico donde imponemos el uso de una tecnología en una sociedad determinada, porque lo que va a pasar es que no va a haber una apropiación social de esas tecnologías, ¿sí? Porque no va a haber los medios para poder acceder, o si puedo acceder, la manera en que están diseñadas esas tecnologías no responden a las características de los usuarios, porque están por fuera de su cultura. ¿Sí? Eso sería un determinismo tecnológico. Y un determinismo social es decir, no, bueno, cada sociedad tiene que desarrollar sus propias tecnologías y tiene los conocimientos para hacerlo. Y ninguna cosa que venga de afuera les va a servir. Justamente lo que propone el enfoque sociotécnico, digamos, y por eso dice que esto es un problema, es que tenemos que poder tomar elementos que vienen de otros territorios, que son conocimientos, ¿sí? Y que muchas veces son los artefactos mismos, pero esos artefactos yo no los puedo replicar, porque en el momento en el que los quiero usar en una sociedad nueva, no van a funcionar si yo los quiero replicar. Voy a tener que generar una adecuación sociotécnica para lograr el funcionamiento de esas tecnologías. ¿Y qué es lo que va a garantizarme el funcionamiento de esas tecnologías? Que haya una apropiación social de las mismas. Y muchas veces diseñamos y desarrollamos una tecnología para algo y al final se termina utilizando para otra cosa. No sé si a alguno se les ocurre un ejemplo de esto. Y con los pictogramas, que es como algo re sencillo. Vos trabajás, por ejemplo, comunicación alternativa a través de pictogramas, pero después los lugares a los que van las personas con discapacidad no utilizan, por ejemplo, pictogramas para favorecer la comprensión, por ejemplo, de un menú o de una cuestión más amplia, digo, en una municipalidad no tenés accesibilidad cognitiva, digamos, dispositivos de accesibilidad cognitiva, como que ahí hay una brecha re importante, me parece, en la discapacidad, como entre las necesidades reales de accesibilidad y lo que el Estado puede ofrecer o está ofreciendo en este momento o intenta ofrecer. No sé, un poco me hace pensar en esto, en la apropiación social, ¿no?, de los pictogramas. Es que en el momento en que la tecnología llegó al mercado, ¿sí?, que sea de libre acceso, sea comercial, en el momento en que llegó, digamos, a los usuarios, esa apropiación social es una variante del usuario, no es una variante
de quien construyó esa tecnología. La apropiación social es una variable del usuario. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, que si yo quiero utilizar el sistema de pictogramas, supongamos de Arasac, ¿no es cierto? Bueno, en principio voy a necesitar acceder a internet, descargarlos, imprimirlos, si quiero utilizarlo de manera física. Y si no tengo internet, y si no tengo impresora, ¿cómo accedo? ¿No es cierto? Bueno, pero a lo mejor sí tengo internet y lo que hago es copiarlo y sintetizarlo y lo copio en un dibujito. ¿Cuántas veces también hacemos eso? ¿No? Y la fuente original es ese pictograma. Entonces, esa es la apropiación social y la adecuación sociotécnica que la hace la comunidad de usuarios, en función de las posibilidades y limitaciones de ese territorio. ¿Seguimos? Bien, hasta ahora, chicos, yo les juro que lo que sigue de la clase es mucho más liviano, pero es la parte Está buenísimo. epistemológica, la parte teórica, que las personas que están pensando en su tesis doctoral, esta parte es quizás lo que más les va a servir, y bueno, a lo mejor después lo tengan que escuchar varias veces, o me manden mail, les mando material, les mando bibliografía, después yo voy a enviar, digamos, toda la bibliografía a partir de la cual yo fui construyendo, ¿no? este recorrido. Y después ya nos vamos a una parte como más liviana y más de reflexión conjunta. El tercer problema, un poco ya lo estuvimos viendo, es el supuesto de la neutralidad valorativa de las tecnologías. Dice que este supuesto refiere a que las tecnologías son políticamente neutral y que sus efectos, tanto positivos como negativos, no dependen de la tecnología en sí, sino del uso que las personas le den. Es decir, se niega la existencia de intereses económicos y políticos, cuando a veces son estos mismos intereses los que generan una demanda ficticia a partir de la cual justificar el desarrollo de tal o cual tecnología. Bueno, a esto se dedica el marketing. No necesitamos un montón de cosas que usamos y que pensamos que la necesitamos. Esa necesidad muchas veces la genera el mismo mercado con un fin que es justamente el consumo, ¿sí? Y que el objetivo final es la ganancia. De la misma forma, digamos, vamos a ejemplos mucho más radicales, ¿sí? Más vinculados a las necesidades básicas. Paula Juárez hace un estudio en el norte del país y cuenta cómo en una comunidad de Chaco no llega el agua corriente y lo que hacen es repartir filtros de agua. Como si esos filtros de agua fueran a reemplazar la posibilidad de abrir la canilla y que salga agua potable y corriente, ¿no? Entonces, la comunidad agradecida por los filtros de agua, cuando en realidad repartir esos filtros de agua no es más que validar políticas de exclusión social. Es darles una solución que no soluciona nada. Porque en relación a los derechos, lo que deberían hacer son las obras necesarias para que esa población tenga agua potable y corriente. Entonces, justamente, no velar los intereses políticos y económicos que están detrás de la fabricación de determinadas tecnologías o de la no fabricación, ¿sí? De las mismas. Bien, ahí voy a tener que compartir pantalla de nuevo, que no me gusta porque los dejo de ver, pero a ver si acá, si los, no, tampoco los veo, si comparto así. Bueno. No sé por qué los dejo de ver. Antes no me pasaba eso. Puede ser que sea, a ver. Espera. Fíjate que por ahí es la configuración del Zoom. Sí, en por vista ahí no te en aparece vista. para ver en galería. Ajá. A ver si ahí los veo. Pero porque ahí no vemos la optimicé. clase. Ahí la siguen viendo, ¿no? Sí. Bueno, a mí se Sí. me tapa toda la pantalla. Pero bueno, no Pero ahí importa. fíjate arriba, ahí desde donde vos estamos compartiendo pantalla, arriba o abajo, no sé, que según la compu también,
en vista, tendría que aparecer la posibilidad de A mí me aparece el vernos igual. hablante, que está hablando Luciana. Bueno, por lo menos el que habla me Claro. va a ir apareciendo, pues si no me tapa toda la pantalla también. Bien, entonces vamos acá a sintetizar un poquito, así ya vamos terminando esta parte teórica, que es como quizá un poco la más densa. Vamos a hablar un poco sintetizar la relación entre los productores de tecnologías, las tecnologías y los usuarios. Como dijimos, los productores de las tecnologías tienen una concepción de los usuarios. Esa concepción, cuando está escindida, ¿sí? Del contexto situado de ese usuario, puede estar velada, puede estar interferida por racionalidades que en realidad son conceptos previos, una visión que yo tengo de esos usuarios, que en realidad no son las necesidades reales de esos usuarios, las características reales de esos usuarios. Entonces, cuando el grupo de productores está compuesto únicamente por desarrolladores, investigadores, y no hay un acercamiento a sus usuarios, caemos en ese modo lineal de innovación. Por eso es muy importante que dentro del grupo de productores haya personas con discapacidad, ¿sí? Que sea nada de nosotros sin nosotros, ¿no es cierto? El Foro de la Vida Independiente apela a eso. Es decir, dejen de hablar sobre lo que necesitamos y escuchen realmente lo que necesitamos. O seamos nosotros mismos quienes generamos nuestras políticas, ¿sí? Que nos van a afectar y nos van a condicionar nuestros modos de vida. Estos productores van a generar, que puede, digamos, de la manera en que esté compuesto este grupo, van a generar tecnologías. Estas tecnologías nunca van a ser ingenuas, ¿sí? Aquí me refiero a lo que es el supuesto de la neutralidad valorativa de las tecnologías. Nunca van a ser ingenuas. Tienen un porqué, digamos, una justificación, una causa, y tienen un fin último, un para qué. ¿Sí? Entonces, si realmente yo estoy tratando de generar una tecnología para que haya una mayor participación social, y ese es mi fin último, voy a querer que esa tecnología sea popular, por lo cual no se contrapone al fin de generar ganancias. Entonces, lo que voy a buscar es que, digamos, esté dentro de los derechos de las personas con discapacidad, que todos puedan acceder, que sea avalado por el Estado y que pueda, que haya un acceso libre y gratuito a esa tecnología. ¿Sí? O en el caso, supongamos, volvemos al ejemplo de TradeKinex porque fue el que salió en esta clase. Si hoy no tenemos un sistema de TradeKinex lo suficientemente eficiente en nuestro país, ¿sí? Y estamos trabajando en el desarrollo de una estrategia de accesibilidad, bueno, yo tengo que pensar en la accesibilidad del usuario. Y voy a tratar de acercarle los instrumentos, las tecnologías que realmente les sirvan para poder comunicarse. Un TradeKinex es un sistema de seguimiento ocular. En ningún momento lo dije. Lo cuento por si alguien no sabe. Que, digamos, son usuarios que lo que hacen es mover el mouse en la interfaz de usuario de la computadora a partir de sus ojos. Entonces el sistema del TradeKinex lo que hace es captar el movimiento ocular del usuario para que el usuario al mover los ojos simule el movimiento del mouse y pueda generar eventos en la interfaz. ¿Sí? Copiar, pegar, hacer clic, hacer doble clic. Eso es un TradeKinex. Entonces, supongamos que no tenemos en Argentina un TradeKinex que realmente tenga, digamos, la eficacia que necesitamos. Bueno, busquemos las maneras en que esto sea accesible igual. No lo recarguemos de costos, que muchas veces sucede que una tecnología en Europa sale tanta cantidad de euros y cuando llega a Argentina el costo se quintuplicó. Esto es algo con lo que nos encontramos. Entonces, que no se recarguen los costos, que las obras sociales puedan cubrir esas tecnologías, que aquel que no tenga obra social, el Estado pueda cubrir el uso de esas tecnologías, ¿sí? Bien. Y a ver si me está faltando algo más. Y que estos productores van a
producir tecnologías, ¿no? Ahí estoy en los dos polos. Pero a su vez, para poder producir esas tecnologías, van a tener que utilizar tecnologías también. Por ejemplo, herramientas, por ejemplo, conocimientos, que también son tecnologías en sí mismas. Es decir, las tecnologías se producen y reproducen en un determinado contexto social, un marco situacional, un contexto histórico y cultural. Entonces, si yo quiero producir determinada tecnología, ¿sí? como producto final, pero no tengo los conocimientos suficientes, no tengo la materia que necesito, o no tengo las herramientas que necesito, no tengo que caer en un determinismo social. Vamos a buscar tecnologías que vengan de otras territorialidades, porque en esta sociedad no tenemos esos recursos, para poder desarrollar esta tecnología como fin último. ¿Me explico? Complejo. ¿Me siguen? Ahí vamos. Bien. Creo que ya lo dije esto. Sí, esto ya lo dije. Y ahora voy a pasar a lo que son los tipos de tecnología. Y una vez que cuente esto, vamos a ir directamente a los ejemplos y terminamos con la parte epistemológica en sí misma, ¿sí? Vamos a retomar un poquito el recorrido que venimos haciendo. Empezamos hablando de una dimensión tecnológica, ¿sí? Es decir, que yo puedo identificar y analizar la dimensión tecnológica de una problemática determinada, de un fenómeno social determinado, de un contexto social determinado. ¿Sí? Puedo, por ejemplo, en este momento si estamos en una clase, bueno, yo puedo analizar la dimensión tecnológica de esta clase. Aquí tenemos conocimientos que ya fueron expresados a partir de otros autores que yo estoy retomando, tenemos una tecnología que está mediando nuestra comunicación, tenemos el contexto de, digamos, de lo que es el diseño curricular del doctorado en discapacidad, que es una tecnología en sí misma. Entonces yo podría identificar y analizar la dimensión tecnológica de esta situación que estamos viviendo ahora, ¿sí? Para eso bajamos a lo que es el concepto de tecnología, y decimos que el concepto de tecnología es súper amplio. Es casi todo lo que es construido por el hombre o utilizado por el hombre, aunque no lo haya construido él como una piedra, ¿sí? Con un fin determinado. Y que esa construcción no va a ser ingenua, que va a tener una propiedad performativa, una propiedad de mediar y una propiedad instrumental. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar este concepto de tecnología para pensar en tecnologías concretas que nos den una dimensión empírica de este concepto, ¿sí? Indicadores empíricos. Concretamente, ¿cuál es la tecnología en este momento? Entonces, las voy a nombrar un poquito y después vamos a los ejemplos. Por ejemplo, tecnologías legales, ¿sí? Podrían ser leyes, convenios, decretos. Tecnologías procedimentales. Por ejemplo, protocolos, como el protocolo del COVID-19, que lo vimos recién. Pautas, las pautas de la W3C. Técnicas, metodologías, estrategias. Todas esas son tecnologías procedimentales. Tecnologías prestacionales serían, por ejemplo, la cobertura de salud, ¿sí? Las prestaciones médicas, las pensiones, los seguros por desempleo, la educación es una prestación. Tecnologías del lenguaje. Por ejemplo, la lengua de señas, el braille, la comunicación mediada por pictogramas, por comunicación aumentativa, la lectura labial, todas esas son tecnologías del lenguaje. Tecnologías telecomunicacionales. Por ejemplo, la conexión a Internet, la radiofrecuencia, la teledifusión, ¿sí? Estamos hablando de la señal que me está llegando, ¿no?
no del software en sí mismo o del dispositivo que vendría a ser la computadora o el celular, sino de que en este momento, por ejemplo, yo estoy pudiendo vincularme con ustedes porque tengo conexión a internet en mi casa, si no, no podría. En otro momento de la historia, como existió, uno podría, por ejemplo, hacerlo a través de la radio, lo que son lo que eran los programas de capacitación a través de la radio, ¿no es cierto? Pero para eso tenés que tener conexión de radiodifusión, si no, no podría sintonizar la radiofrecuencia. Oh, perdón, y lo que nos pasó a toda la gente del interior, que de pronto durante mucho, digamos, nos tenemos que ir a estudiar a Buenos Aires o a Santa Fe o a otras ciudades lejos de nuestras casas porque no hay tantas universidades alrededor, y ahora con la tecnología yo puedo hacer el doctorado porque tenemos clases virtuales, si no, viajar todos los meses a Buenos Aires quizás sería imposible para mí, ¿no? Digo, el tema de poder acceder a la universidad o a posgrado o a un doctorado de manera virtual ha permitido que también se pueda llegar a otro montón de personas que si no quedábamos afuera de todo lo que no pasaba o en Córdoba o en Buenos Aires o en Santa Fe. Eso sería tecnología universitaria, no sé. Como que creo que la brecha digital con la pandemia se puso como mucho más de manifiesto en esto, en el conglomerado social, ¿no? Porque creo que ahí nos dimos cuenta lo difícil que fue retomar las clases virtuales para quien teníamos clase en una universidad, o cómo hacíamos para que a nuestros estudiantes les llegase el material o lo que sea, como que se puso de manifiesto que, no sé, no alcanzaban los megas de internet o las ciudades no estaban preparadas. Por ejemplo, yo que estoy en el interior y no es Buenos Aires, acá colapsó todo, y un día explotó un generador, por ejemplo. Listo, y el pueblo sin luz, sin internet, Entonces me parece que estas cuestiones también están en existencia y coexisten socialmente, políticamente, económicamente, y que tienen que estar como en este planteo porque son las brechas que se van cruzando, me parece, y que están en el entramado social. El hecho de poder hacer esta tipología en cuanto a las tecnologías nos va a permitir poder analizar la accesibilidad de un grupo social determinado. Por ejemplo, ¿qué pasa con los contextos rurales donde no llega la señal de internet? Hay fotos de una, hay muchísimas fotos, ¿no? Pero hay una que se hizo muy viral de una nena subida a un molino con el teléfono tratando de enganchar señal para poder mandar la tarea. Entonces, bueno, también cómo pensar tecnologías teniendo en cuenta las dificultades de accesibilidad de las diferentes poblaciones. Si yo quiero que esta tecnología pueda ser popular, pueda ser un derecho, por ejemplo, un curso determinado que yo estoy haciendo, tengo que tener en cuenta las pautas de accesibilidad de la W3C. Una de ellas es que los archivos sean livianos, que los documentos sean livianos, cosa de que una persona en una plaza pública, que la conexión a internet es siempre intermitente, puede descargar esos documentos y después los pueda ver en su casa. Y a lo mejor que sea multiplataforma y que acepte versiones de sistemas operativos viejas, porque vos no sabés qué celular está usando esa persona. Entonces tiene que poder andar con Android, tiene que poder andar con Windows, tiene que andar con diferentes versiones de esos sistemas operativos. Ahora, si yo no tengo un relevamiento sobre las características de esa población que pretendo que sean usuarios de esta tecnología, lo que me va a pasar es que no va a haber una apropiación social. Y si traigo algo de afuera y lo quiero vender acá, ¿no? O quiero imponer el uso de esa tecnología, también me va a pasar que no va a haber apropiación social. Porque no están consideradas las condiciones situadas de esa población. Entonces, teniendo en cuenta estas tecnologías, yo puedo analizar las dificultades de la accesibilidad en una sociedad determinada. Voy tomando cada una de estas tecnologías y voy viendo cuán accesibles son, porque la accesibilidad, como lo vamos a ver más adelante, es como la llave. Es la llave para el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a, por ejemplo, al agua potable, ¿sí? Continúo con las tecnologías. Las tecnologías digitales son, por ejemplo, los software
que pueden ser de los más variados, desde los juegos serios, las rampas digitales, las apps, los sistemas operativos, los software de geolocalización, ¿sí? Es el software en sí mismo, todo lo que está hecho en el sistema binario de 0 y 1. Por ejemplo, que nosotros en este momento estemos utilizando Zoom. Y yo a su vez estoy utilizando PowerPoint para pasar esta presentación. Esas serían las tecnologías digitales en este caso, pero la señal de Internet ya sería telecomunicacional. Las tecnologías artefactuales, por ejemplo, las sillas de ruedas, los bastones, los dispositivos computarizados, la computadora que estoy empleando ahora, otro estará utilizando un celular. Por ejemplo, el barbijo que hablamos antes es una tecnología artefactual, ¿sí? Pero ya el hecho de que me pongan una vacuna, que tengo que ir a un prestador de salud, a un, no sé cómo se llama, sí, a un área de salud, tengo que ir a un vacunatorio, ahí estoy recibiendo una tecnología prestacional, estoy recibiendo un servicio, que a veces no puedo acceder a la vacuna porque llego, el vacunatorio está cerrado, ya no hay más, o todavía no hay vacunatorios en ese lugar. Esas personas no acceden a la vacuna tampoco, porque no tienen la tecnología prestacional que también está mediando. Y finalmente las tecnologías del espacio público, que son las construcciones edilicias para el uso del espacio público en condiciones autónomas y seguras. Si yo llego al vacunatorio, soy usuario de silla de ruedas y no tengo una rampa, y yo no puedo entrar al vacunatorio, tendré que venir a vacunarme afuera, porque en ese vacunatorio, digamos, no tienen una política de accesibilidad. Entonces, si me están vacunando afuera, es una política de inexclusión. Está bien, la vacuna me la están poniendo igual, pero no me están poniendo la vacuna igual que todos. En ningún momento contemplaron que yo tengo que poder entrar a ese lugar. Si no tengo una rampa para poder entrar y son solamente escaleras, no voy a poder si soy usuario de silla de ruedas. ¿Sí? Voy poniendo ejemplos para que sea más, digamos, más concreto. Entonces, por ejemplo, un indicador empírico podría ser, voy a poner acá, digamos, vamos a pensarlo en el contexto del COVID, justamente, de la pandemia, vamos a pensar la accesibilidad de los ciudadanos argentinos con discapacidad. El protocolo de cuidado y seguridad para la prevención del contagio del COVID se representó haciendo uso de múltiples formatos lingüísticos, multimodalidad expresiva y equivalencia lingüística. Por ejemplo, las personas que no pueden leer, yo llego hasta el protocolo pegado, impreso en papel, pegado en la pared, como sucedía, ¿no? No tengo su traducción en braille. En ese caso, digamos, es una tecnología del lenguaje, entonces no voy a poder hacer uso de ese protocolo. Y a su vez, ese protocolo es una tecnología procedimental. Bueno, lo puse como ejemplo, como para digamos, tener un indicador empírico que baje un poco más esta teoría a la realidad cotidiana, ¿no? De todos los días. Y ahora vamos a ver ejemplos vinculados exactamente con la discapacidad. La CDPD, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una tecnología legal. Y fíjense que justamente hace un corte en cuanto a la racionalidad con las cuales se venían generando las tecnologías legales en cuanto al ámbito de la discapacidad, al área de la discapacidad. Antes de los 2000, los instrumentos jurídicos de alcance internacional fueron elaborados por la Organización Mundial de la Salud, desde un paradigma que se alinea con el modelo médico rehabilitador, el modelo médico rehabilitador. Me imagino que han dado algo ya dentro del doctorado en relación al modelo de prescindencia, al modelo médico rehabilitador, el modelo social. ¿Me equivoco o no? ¿Han dado algo de esto ya? Sí, sí, lo dieron. Ah, bueno, porque es así como nociones que son bastante básicas. Entonces, bueno,
yo para saber en dónde estoy parada. A partir de la Convención, la elaboración de estos instrumentos muda del ámbito de la salud al ámbito de los derechos humanos. La Convención es elaborada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y ratificada por la mayor cantidad de países del mundo y muy expandida en Latinoamérica. En Argentina fue ratificada en el 2008 y en el 2014 obtuvo supremacía legal. Vamos acá un ejemplo de tecnología artefactual. Tomé como ejemplo una silla de ruedas, ¿no? McLuhan diría que este artefacto es una extensión, una prótesis de la función motora que permitirá a quienes no puedan caminar trasladarse por sí mismos. Una de las últimas innovaciones en la fabricación de sillas de ruedas es esta silla que se llama Sewo. Es una tecnología muy costosa, es una silla del estilo todoterreno, que cambia de altura, que es motora, que se maneja con un joystick. Y si ustedes se fijan en estas imágenes, se puede ver, y ahí yo puse el videito de YouTube, las racionalidades que están subyaciendo la fabricación de este artefacto. Fíjense que se muestra aquí el usuario de la silla Sewo bajando por unas escaleras. ¿Qué es lo que nos viene a decir esta imagen, no? Les pregunto a ustedes, ¿quién se está adaptando ahí? ¿Hay una arquitectura que está respetando los derechos de las personas con discapacidad o es el usuario que tiene la posibilidad de tener una silla de estas características para poder adaptarse? Usuario. Es como un privilegio, digamos, un privilegiado de la discapacidad, porque ¿quién compra eso? ¿Qué obra social paga eso? ¿Quién accede a ese tipo de apoyo, digamos? Yo diría que hacer propaganda de esta silla de rueda en Argentina es casi una ofensa. Porque la mayor cantidad de personas que son usuarios de silla de ruedas no pueden acceder a esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Fíjense, acá el equipo que desarrolla esta silla de rueda. No hay ninguna persona con discapacidad. No hay ningún usuario de silla de rueda dentro de ese equipo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esta publicidad? Las tecnologías no son ingenuas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿No es cierto? Vamos ahora yo cuando vi el video realmente me generó mucha bronca. Claro, una silla todoterreno para poder vivir en un lugar que no contempla para nada los derechos de las personas con discapacidad y que justamente, digamos, va a estar afectando lo que llamamos las tecnologías del espacio público, ¿sí? Que es lo que permite el ingreso y el egreso y la movilidad dentro de los edificios. Vamos a ver acá, no sé si alguno vio esta película, ¿la conocen? Nice da Silveira, El corazón de la Sí, un locura. peliculón, muy linda peli. Terrible película. Polémica, pero sí, muy linda. Yo les voy a mostrar un pedacito, a ver, ahí los estoy buscando. ¿Todos los que están acá ya lo vieron? ¿O la gran mayoría? A ver, ¿quiénes la vieron? Yo la vi. Luciana, ¿quién más? Bueno, entonces les muestro un pedacito para poder hablar de esto. Y por favor les pido que la vean porque es una maravilla. Y es muy fuerte, es una película muy fuerte. Vamos a ver un pedacito. Por favor avísenme que realmente se esté viendo, porque estoy vinculando a un video que tengo alojado en la misma carpeta. A ver un momento. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bien. No se escucha, se ve solamente la peli con los subtítulos, pero no se escucha. Momento. Eso para que nos podamos ver. A ver ahora, espera. ¿Ahora? Perfecto. Igual a dos melhores centros cirúrgicos da Europa e da América do Norte. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Nise, então você não pode clinicar. Olha, tem
Tem um setor que é comandado pelos enfermeiros. A verba é pequena, mas eu acho que dá para fazer alguma coisa. Eu sei, está muito aquém da sua capacidade, mas é o que resta no momento. STO, Setor de Terapia Ocupacional. Ao iniciar as atividades do ateliê de pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Porém, com o convívio num ambiente acolhedor e livre, como é o caso do STO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, a forma perfeita. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica. Hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando numa outra linguagem. Uma língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Eu li o relatório a respeito dos progressos no setor. Mas uma coisa a doutora não diz. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Doutor César, eu não sei quando eles ficarão curados. E nem mesmo sei se um dia ficarão. Mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam antes. Olhe para eles. Olha o que o seu paciente, Lúcio, está produzindo. Ele nunca estudou desenho, modelagem. Você não foi informado a respeito da melhora em suas atitudes? Francamente, doutora Anise, a nossa obrigação é curar os pacientes e não passar a mão na cabeça deles para confortá-los. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas. Com licença. E convenhamos que a força é a única vantagem que tem sobre eles. A doutora também faz uso desse hospital para provar as suas teorias. Aliás, é típico de comunistas transformar em humanismo as suas ambições pessoais. O meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen para que los que no pudieron terminar de ver, y la veo a Luciana que sonríe, pues elegí esos pedacitos de la película que, bueno, nada, yo cada vez que veo vuelvo a llorar. Me conmueve mucho. Nízia Silveira, a mediados del 1900, es una psiquiatra que va a trabajar a un psiquiátrico donde en esa época se practicaba la lobotomía para mantener a los pacientes en estado como armónico, de tranquilidad, que no genere disturbio. Ella cuando llega la envían a un sector de terapia ocupacional y ella se niega, justamente porque se niega a practicar la lobotomía, y empieza a utilizar para este fin, que es mantener cierta armonía y cierto orden dentro del nosocomio, empieza a utilizar otro método que no es la amputación o el romper una parte del cerebro de una persona, no es la técnica de la lobotomía, sino que empieza a trabajar a partir del arte. Y esto genera un efecto en los pacientes donde ellos logran una mayor armonía y una mayor tranquilidad y una mejor convivencia. O sea, llega al mismo fin con otro método. Y también con otros instrumentos. Una parte del video dice, mientras ustedes utilizan un picador de hielo, yo utilizo el pincel. Entonces, es un mismo fin, con un método diferente, el método es una tecnología, con una técnica diferente y con un instrumento diferente, todas tecnologías también. No sé si alguien quiere hacer un comentario en relación a esto que acabamos de ver. Me parece innovador que lo hayas utilizado para trabajar la tecnología, porque te da esa peli y te da para trabajar modelo hegemónico, la ley de salud mental, tenés para trabajar un montón de cosas con la peli. Bueno, a mí me parece que también hay cuestiones que
en esto que vos decís, a veces siempre se responsabiliza como a las personas, ¿no? En determinadas sociedades, en este país, digo, no es que estoy hablando de determinadas sociedades, como la responsabilización de la persona con discapacidad sobre su no participación en la institución educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces quedan expulsadas las personas del sistema educativo o de los sistemas laborales, o de lo que sea, en realidad más por falta de recursos para la participación, ¿sí? que por las, o sea, que por las características de la persona. Nosotros lo estamos viendo un montón con el tema de la inclusión educativa, digamos, uno también conociendo todas las herramientas tecnológicas que vos tenés, te encontrás con escuelas que te dicen, este chico no es para esta escuela, porque acá no puede usar la computadora, porque si no el resto se pregunta, o sea, para no poner incómodo a sus compañeros que no usan computadoras, a veces te encontrás por ahí todavía en las instituciones con mucha falta de conocimiento sobre esto, y sobre que las tecnologías pueden utilizarse como puentes para la interacción, para el aprendizaje, todas las rampas digitales, digamos. Hay un montón de recursos, por más que Argentina todavía nos falte recorrer mucho. Dentro de todo, legislativamente hemos avanzado tecnológicamente un poco, y digo, y todavía uno se encuentra con esto, y cómo no puede aumentar la tasa de inclusión escolar, por ejemplo, acá, con todos los recursos que hay, yo no lo puedo entender. Y así me pasa en lo educativo, en lo laboral, digo, hay un montón de cosas que están a disposición y que no requieren de grandes plataformas, y digamos, la voluntad de las personas, siempre queda limitado a la voluntad de las personas. Eso me parece como bastante preocupante también. Me parece que la posibilidad de poder analizar la dimensión tecnológica de una problemática social determinada nos permite justamente ver cómo están operando las políticas de inaccesibilidad. Pues si nos quedamos con un concepto reducido de tecnologías, lo que nos va a pasar es que no vamos a poder justamente ver que muchas de las cuestiones que están operando en esa problemática son tecnologías también. Son tecnologías también. Entonces, ir como desglosando, por ejemplo, en esto yo hice con esta película, que vos decís, qué raro que lo utilizaste para pensar en las tecnologías. No, y sí, claro, Luciana, está tu perro ahí participando de la clase. Profe, pero también la falta de desarrollo de las políticas públicas y de en serio en el tema de accesibilidad y eso abre la brecha a estos empresarios a que generen este tipo de productos también. Entonces como que algo tiene que haber y bueno, y ellos, no sé, lucran con esto. Es lo que, la imagen esa que vos, la diapo que pasaste hoy. Sí, la anterior, la de la silla de ruedas Segua. Claro, que en Argentina no tiene sentido. Con la plata que vale una silla de esa, haces muchas rampas en escaleras de facultades, de shopping, de donde sea. Claro, pero si lo que queremos es que todos puedan acceder, vamos a cambiar las tecnologías del espacio público. Claro. Si queremos que no queremos, porque lo vemos como un gasto social en vez de como una inversión, entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, que el que tenga la plata se compre las tecnologías que le permitan adaptarse a lo que hay. Claro, y el resto que se mate. Por eso decimos que cuando se construye una tecnología de estas características, lo que estamos validando es la exclusión, las políticas de exclusión. Pasa que me Pero bueno, parece no siempre es así, ¿eh? A veces lo que se hace, y yo estoy viendo mucho, son alianzas institucionales para lograr conseguir una tecnología determinada que acá en Argentina aún no se pudo desarrollar. O que ya Sí, existe en pero otro lado que sale carísimo, pero el Estado se ocupa de conseguir, digamos, los fondos. Si no la pudo desarrollar el Estado, se ocupa de conseguir los fondos para lograr que esa tecnología ingrese para esa persona. Pero también es cómo lo analicemos. O sea, más allá de las facultades lucrativas que puedan tener las empresas, es porque hay un vacío necesario. Y así también se pueden creando dispositivos de comunicación aumentativa alternativa que hay que pagar aplicaciones. Y uno dice, bueno, $100, qué locura. Y que uno también, ¿no? Dentro del trabajo con los niños y con las familias, utilizando temas de dispositivos de alta tecnología, nos parece una locura que los padres puedan costear
o poder proponerle el uso de esos tipos de aplicaciones. Pasa que esas aplicaciones existen, pero porque hay un vacío, vamos, llamémoslo lados políticos, lo que fuere, pero son espacios que es muy complejo que se puedan ir llenando. Es decir, yo a lo que veo cuando yo vi esa imagen de la silla, dije, qué triste ver que nos falte tanto recorrido para tener que diseñar algo tan complejo y caro, porque seguramente más allá de los temas económicos, el equipo que trabaja para desarrollar eso, porque intenta también, supongo yo, traer algún tipo de asistencia a estas personas con movilidad reducida. Digo, más allá de lo lucrativo, porque yo creo que ellos también, contabilizando los gastos, es pensar cuántos de estos aparatos puedo llegar a vender también, frente a cuánta cantidad de personas que puedan pagarlo y que tienen la discapacidad para comprarlo. ¿Me explico? O sea, a mí la imagen que mostraste me mostraba una faceta de, mirá hasta dónde tenemos que llegar para poder lograr que determinada población pueda acceder a bajar unas escaleras, por ejemplo. O sea, me llamó la atención más desde ese lado. Que lo mismo me pasa en términos de las intervenciones con niños, como muy parecido, ¿no? Hablando de menores valores, pero como muy parecido, como que hasta dónde tenemos que llegar para... y siento eso, como que en el mientras tanto van sucediendo cosas, porque es verdad que hay muchas mejoras en muchos de nuestros espacios donde trabajamos. Siento que como que siempre vamos a sentir ese gap de situación. Yo ahora me encuentro en Europa, por ejemplo, y no hay ciudad que visite en donde no mire donde no lleve como la bandera de la discapacidad en el sentido de poder analizarlo y verlo con otros ojos, desde que hay cosas que podrían ser fáciles de implementar y que no, y nadie está llegando a eso. Tipo, por ejemplo, estaba caminando en unas calles en Ámsterdam, ¿no? Yo decía, qué copado cómo están puestas los cruces de calle para las personas con movilidad reducida, poniéndolo de ejemplo, ¿no? Pero qué macana que no puedan entrar por este callejón o por esta... O sea, es como que también están limitados dentro de eso. Bueno, estoy pensando en voz alta de todas maneras, porque no estamos en manera presencial, pero bueno, cerrando el tema, es como que me trae eso de que si hay una situación en donde una empresa ve una brecha, es porque realmente estamos muy complejos en esa situación de poder traer, no sé si una solución o que estemos bastante cerca de eso. Fíjense que lo que tenemos más interiorizado es el tema de las rampas, porque las construcciones originalmente no son accesibles, entonces lo que se hace es adaptarlas, ¿sí? Pero claro, ¿por qué esto? Porque justamente lo que decía, el primer slide que mostré en esta clase, las tecnologías son resultado, ¿sí?, de una racionalidad que está operando detrás en un contexto sociohistórico determinado. Digamos, si en un momento determinado nosotros, la sociedad cree que un ser humano está constituido de una determinada forma y esta es la representación que tenemos en nuestra cabeza de un ser humano con dos piernas, supongamos, las construcciones van a estar hechas para personas que puedan subir y bajar las escaleras. No van, Claro, porque no hay una representación mental de un cuerpo diferente, porque está operando un normotipo. Ese normotipo, siempre tenemos un normotipo. La norma es lo que permite el lenguaje. A ver, yo digo árbol, cada uno se va a representar un árbol diferente, pero todos vamos a pensar en un árbol, ¿no es cierto? Pero tenemos una diversificación de el concepto mental árbol. Bueno, sí, cuando hablamos de personas, fíjense cómo opera el lenguaje no binario. Cuando hablamos de personas, en otro momento de nuestra historia, por ejemplo, cuando decíamos hombres y representábamos a hombres, mujeres, al Homo sapiens. Hoy, cuando vos decís hombres, lo que se te viene a la cabeza es un hombre, una persona que tiene pene en principio, y que está vestido de hombre, por lo cual su género también es masculino. No se te viene a la cabeza otra cosa, porque pensás, es uno de los tipos de Homo sapiens. Hay mujeres, o sea, están las identidades sexuales, las identidades de género, las identidades, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del normotipo, del normocuerpo, es cómo fue operando la norma para que cuando nosotros pensemos en una persona, la pensemos con unos determinados parámetros de cómo debe ser, hacer, sentir, cómo debe estar constituido su cuerpo. Eso fue cambiando a través del tiempo. Yo creo que hoy estamos en otro momento. Estamos en otro momento, por lo menos
digamos, a nivel teórico ya nuestras ideas son diferentes. En nuestras prácticas concretas, nuestras prácticas sociales, estamos tratando de ir hacia ese pensamiento más diversificado, no un pensamiento inclusivo. Yo creo que ahora estamos en un pensamiento inclusivo. Bueno, hay que buscar de que la persona que no responde al normotipo también pueda acceder, entonces adaptamos. Eso es un pensamiento inclusivo. Cuando nosotros hablamos de un pensamiento diverso, es porque las tecnologías directamente las construimos desde el diseño universal. Porque nuestro concepto de normotipo ya cambió. ¿Sí? Bueno, no sé cómo llegamos a esto, vale, sí. No, y que pensaba esto también el lugar sociohistórico que ocupan hoy las personas con discapacidad respecto al que ocupaban antes. Porque ¿dónde están hoy las personas con discapacidad? ¿O dónde se propicia que estén? Teniendo una igualdad de derechos en el mundo del trabajo, desempeñándose en la vida cotidiana como cualquiera de nosotros, pudiendo acceder públicamente a cualquier contexto. Quizás antes también esto, pensando en esto, en los edificios, en las rampas, en cómo se orquesta o se construye una ciudad, las personas con discapacidad, ¿dónde estaban? En las escuelas, en los hogares, en lugares que estaban alejados de la sociedad, donde no estaban en una vida pública, en un entramado social de la diaria de todos los días. Entonces estaban me parece escondidos en sus casas. Estaban escondidos en su casa. Entonces ahí, digamos, donde podemos, después cuando hablemos del concepto de barreras y llegamos, vamos a pensar en esto, ¿no? El cual es, según Agustina Palacios, habla de la condición de discapacidad, de la situación de discapacidad y el posicionamiento de discapacidad. La situación de discapacidad puede no ser la misma la condición. Puede ser que una persona sea ciega, pero no tenga, esa es su condición de discapacidad, pero no esté vivenciando una situación de discapacidad, porque puede hacer todo lo que necesite hacer, digamos, en su vida, ¿no es cierto? Esa situación de discapacidad tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con lo vincular. En otro momento de nuestra historia, que muchos teóricos lo constituyen, digamos, desde el lugar de modelo médico rehabilitador, y lo segmentan en un periodo histórico, pero en realidad yo creo que eso no es así, digamos que el pensamiento médico rehabilitador tiene que ver con pensar que esa persona no puede vivir con esa condición de discapacidad y lo que hay que hacer es curarla, ¿no es cierto? Y esos conceptos los tenemos actualmente también, digamos, no es que corresponden a un periodo histórico, pero podemos decir de que en un momento determinado, durante una época, esa era la racionalidad preponderante. Entonces, en ese momento, lo que se hacía era esconder a las personas con discapacidad. Entonces, si las personas con discapacidad no estaban en la vía pública, ¿para qué vamos a hacer tecnologías de la vía pública accesibles si ni siquiera están? Ni hablar del modelo de prescindencia, donde los eliminamos. Hay Agustina Palacios, ahora que la nombraste, en el último libro que ella saca, que es Situaciones de Discapacidad y Derechos Humanos, habla desde la perspectiva de Barton, que dice que sostiene Barton que más que buscar una explicación basada en las diversidades funcionales de una persona, debe destacarse el poder que ostentan grupos significativos para definir la identidad de otros. Como que en cierta manera hay cierta funcionalidad ahí en el complejo proceso de la discapacidad, ¿no? Fenómeno de la discapacidad, que hasta dónde termina siendo real la discapacidad, o si en realidad en lo que estamos fallando es que no podemos abrir el pensamiento a la diversidad. Ese ¿no? es el Ahí operaría la posicionamiento. tecnología. Eso es lo que ella llama posicionamiento. Chicos, les cuento que Agustina Palacios vive en Mar del Plata, es una divina, yo estoy en comunicación con ella. Esta no es como, digamos, hablar de autores que ya están muertos, o no. O sea, son personas con las que las podemos relacionar, tenés una duda, le mandás un mail y te responde, así. Le voy a mandar esta captura de pantalla a Agus. El posicionamiento de discapacidad tiene que ver con eso, digamos, con cómo la racionalidad que está subyaciendo a esa sociedad y que a partir de ahí va a construir tecnologías, conductas, ¿sí? Yo quiero ver si puedo seguir avanzando un poquito en la presentación, porque yo hice una clase súper larga, pero bueno, se nos fue como acortando con los tiempos. Bueno, acá tenemos un ejemplo que para mí está buenísimo. No les voy a mostrar el video porque, fíjense, acá pongo de minuto 8 a minuto 11:45. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. ¿Se están viendo, no? Ah, bueno, bien.
Este es un video que dice yo también quiero sexo, se llama, que habla justamente de la tecnología prestacional de poder prestar un servicio sexual. Y es como muy interesante. Yo me anoté acá algunas preguntas. A lo mejor puedo poner aunque sea un pedacito. A ver, a lo mejor puedo poner aunque sea un pedacito. A ver. Se ve, ¿no? El video de YouTube. No, ahora no se ve nada. No, se ve todo negro. No, oh. Ah. Vamos de nuevo. Ahí está. Bueno. A ver. Acá sería interesante poder preguntarnos cuáles son las racionalidades que subyacen a esta tecnología, a prestar un acompañamiento sexual para personas con discapacidad. Digamos, ¿desde qué lugar se está pensando esto, no? ¿Cómo se representa el cuerpo? El cuerpo de esa persona que está prestando ese servicio y de esa persona que está recibiendo ese servicio. ¿Es un cuerpo biológico? ¿Es un cuerpo energético? ¿Es un cuerpo emocional? Cuando hablamos de cuerpo, se puede hablar como de diferentes cuerpos. Hay teorías que hablan de diferentes cuerpos: el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. ¿Qué concepto tenemos de belleza? ¿De qué nutrimos a ese cuerpo? ¿Son cuerpos imperfectos? ¿Son cuerpos desnutridos de deseos? ¿Son cuerpos deseables? ¿Son cuerpos deseantes? A esta tecnología se la asocia, si tenemos un ratito de tiempo, después de ver esta partecita le voy a mostrar un poquito de este video, es un video un poco fuerte. Se la asocia a otro tipo de tecnología, que es la tecnología legal. Y fíjense que podemos ver como diferentes países de Latinoamérica nos encontramos con marcos normativos que no atienden a la vida sexual adulta como un derecho, como una necesidad. Hoy ya es una demanda que forma parte de las racionalidades disidentes que están cambiando la cultura. Hay grupos a favor y grupos en contra del servicio sexual para personas con discapacidad. Y si estas ideas encuentran la suficiente adhesión, porque en la práctica el acompañamiento sexual ya existe, entonces habrá que, en términos de Thomas, realizar una adecuación, una modificación de las tecnologías legales para que incorporen el acompañamiento sexual como un derecho, porque hay muchos derechos de las personas para las personas con discapacidad. Pero claro, esos derechos están vinculados al área del trabajo, al área de la salud, al área de la educación. No están vinculados a la sexualidad como el derecho al goce. De la misma manera sucede con la parte turística, digamos, ha tardado mucho más, digamos, en legitimarse, en validarse el turismo accesible, porque parece que el placer, que el ocio, que la recreación no son derechos como si son la educación, la salud o el trabajo. Y ahora vamos a ver una tecnología más, que sería una tecnología artefactual. Fíjense, ¿no? Todo relacionado al sexo, tenemos una tecnología prestacional, que es el acompañamiento sexual, una tecnología legal, ¿sí? Fíjense, en Colombia se introduce en esta ley la salud sexual y reproductiva para las personas en situación de discapacidad. En Costa Rica se introduce en esta ley salud sexual y reproductiva de las personas en situación de discapacidad. En Argentina, ausencia de las dos normativas sobre sexualidad de personas en situación de discapacidad.
Es decir, cómo en algunos países se ha realizado una adecuación sociotécnica de esta tecnología legal y cómo en otros países todavía no, por ejemplo en Argentina. Fíjense en Uruguay, dice Ley número 17.515, Trabajo Sexual de 2002. Y en alusión a la sexualidad de las personas en situación de discapacidad, hay una ausencia de las 3 normativas sobre la sexualidad de las personas en situación de discapacidad. O sea, ausencia total. En Uruguay, en Argentina, pero sí hay presencia, digamos, hay un reconocimiento a la salud sexual y reproductiva de las personas en situación de discapacidad en Colombia y en Costa Rica. Y ahora llegamos a la artefactual. Bueno, aquí tenemos un dildo adaptado, por ejemplo. Y como estas hay muchas, y acá yo puse un sitio que se llama Porno Ortopedia, que justamente genera tecnologías artefactuales para las personas con discapacidad adultas que quieran tener sexo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, y en esta pequeña pausa, a ver, dejo de compartir y me fijo el horario, a ver si llegamos. Yo creo que no vamos a llegar. Pero bueno, a lo mejor podemos terminar la clase con esta actividad. No estaría mal. Me quedó la mitad de la clase, chicos, porque llegamos un poco tarde. Pero bueno, había que elegir. Así que vamos a cerrar con esta actividad, así nos queda, aunque sea, digamos, un pantallazo de algunas teorías que nos pueden servir a la hora de analizar la dimensión tecnológica de la inclusión y exclusión de la discapacidad desde una perspectiva latinoamericana, y que esto nos pueda quedar como bajado al mundo empírico y que no nos quede la teoría ahí que parece como inentendible, ¿no? Que cuando la leemos parece tan abstracta y después nos es difícil encontrar los indicadores empíricos a la hora de llevar esto a investigaciones concretas, por ejemplo, para doctorarse en la Universidad de Favaloro. Entonces, para cerrar, yo les voy a proponer, hacemos una pausa de 5 minutos, que vayan a buscar algo con qué escribir. Y si tienen papel, virome, pero si tienen colores, mejor todavía. Y yo ya les voy a mostrar, les voy a decir cuál va a ser la actividad que vamos a hacer. Así buscan estos materiales, hacen el dibujo y después, aunque sea 1 o 2 personas, comparten qué fue lo que pudieron expresar. Así nos vamos un poquito con esa cercanía, ¿no? De haber puesto a jugar las tecnologías y la accesibilidad desde lo teórico, desde lo empírico y desde nuestras propias vidas. Voy a volver a compartir y voy a ir a la pantalla donde tengo la consigna. La actividad se llama La tecnología en mi vida. Dibuja el contorno de tu cuerpo y ubica, como si fuera un mapa, las tecnologías. Que puede ser una tecnología, pueden ser muchas, las que quieran, que han sido radicales para tu inclusión, exclusión social, tu calidad de vida, o para participar en un contexto social, para realizar una actividad, para comunicarte, etc. Puedes hacerlo utilizando los materiales que tengas a mano y con los que te sientas más cómodo o cómoda o cómode. Luego explícanos cuáles son las tecnologías que ubicaste en el mapa de tu cuerpo y narra las emociones y sensaciones respecto del acceso o falta de acceso a estas tecnologías. ¿Qué tecnologías representaste? ¿Por qué son importantes para vos? A lo largo de tu vida, ¿cómo se ha relacionado tu inclusión o exclusión social con el acceso o la falta a estas tecnologías? ¿Han cambiado las tecnologías y el acceso a las tecnologías a través del tiempo de tu vida? ¿Sí? Entonces, ahora son las 16:32. ¿Les parece que vayamos hasta 10 minutos
para que hagan esto, pero la idea es que no lo racionalicen demasiado. Que hagan su cuerpo, una parte de su cuerpo, y dibujen las tecnologías así como les salga, ¿sí? Dejo la pantalla y en 10 minutos nos volvemos a encontrar. Sería las -4. Esta sería yo, así, como la primer tecnología son mis lentes, porque si no, no puedo hacer nada, no puedo dar clase, no puedo manejar, no puedo nada, porque tengo bastante disminución visual, y todo lo que fui dibujando, que ahora lo voy a comentar, en realidad son como las tecnologías que uso para acercarme a mis estudiantes o a mis pacientes. Por un lado, estas son las que más usamos en la escuela, el timbre, porque son escuelas rurales y todos nos queda lejos, entonces si nos queremos comunicar entre nosotros, la única manera que tenemos es tocando un timbre que está diferenciado para cada necesidad. Si es una emergencia, si los chicos tienen hambre, si necesitamos agua, bueno, para cada cosa suena de una manera distinta. Después, bueno, las pizarras, mi celular... Suena de una manera distinta el timbre. Sí, suena, nos ayudaron los chicos de la Facu de Ingeniería para que cada timbre esté sonorizado de una manera distinta. Entonces así, quienes lo escuchan puedan interpretar la necesidad concreta. ¿Y quiénes lo escuchan? Y lo escuchan normalmente nuestros pares del equipo técnico, o los directores, o otros maestros. O sea que hay una tecnología más ahí, que es haber codificado los tipos de timbre. Como sabemos que un semáforo, está bien, tiene la tecnología de 3 lamparitas de diferentes colores. Ahora, saber qué significa cada color es una tecnología en sí misma, que no es artefactual, es comunicacional. Claro, nos ayudó un montón para... Es del lenguaje. Sobre todo bien desde la emergencia y pensando que estos estudiantes tienen una discapacidad intelectual y que a veces hay que actuar muy rápido. Entonces, bueno, más que nada para eso. Bueno, después una tablet, un pictograma. En contextos más chiquititos, cuando no teníamos el timbre, usábamos una campana, porque era lo único que teníamos como para auxiliarnos. Y cuando no teníamos el celular, como para hacernos notas, o no teníamos WhatsApp, o esas cosas no, por ahí no funcionaban, porque no siempre tenés datos en el pueblo, es real eso. Usamos las pegatinas como para decirnos, bueno, qué necesitamos, o qué queremos, o qué necesitamos que otro técnico mire de algún estudiante, o de algún paciente. La realidad que el pueblo donde yo estoy, si bien es una ciudad, General Pico, tiene muchas escuelas que están en la periferia, y con mucha falta de recursos. Entonces, si los docentes o técnicos no tenemos datos, no accedemos. Si a veces no pagamos internet nosotros, tampoco accedemos, o los chicos no acceden. Entonces no siempre termina siendo la tecnología para nosotros accesible. Entonces, no sé, esto del timbre lo buscamos como una salida que fuese un poco más rápida para poder, no sé, hacer un sistema comunicacional o de ayuda. A veces, no sé, mandás un nene con un papel porque no tenés datos para decirle a un compañero, tráeme la leche. Cosas así. Entonces, como bueno, son tecnologías a veces muy rudimentarias, pero a nosotros en la diaria nos sirven un montón. Gracias, gracias, Vale. ¿Alguien más que quiera compartir? Se me aplican tantas cosas de lo que veníamos hablando. Fíjense lo que es la adecuación sociotécnica al contexto situado. ¿Para qué? Para que la tecnología funcione, para que los usuarios puedan apropiarse de esa tecnología. ¿Para qué vamos a traer algo hipertecnológico? Le vamos a dar celulares a todos con WhatsApp si no tenemos conexión a internet. Sería un determinismo tecnológico. No lo entendería nadie podría hacer uso de esa tecnología, porque hay que tener en cuenta las características de esa población determinada. Entonces, lo que funciona y no funciona no tiene que ver con lo rudimentario o reciente, ¿no?, de la tecnología, digamos, con las mayores novedades aplicadas de los avances tecnológicos. Tiene que ver con la población en la cual se aplica esa tecnología. ¿Quién más quiere compartir? Sí. Bueno, nos quedan unos minutos. Yo sé que ustedes ahora tienen otra clase. Son y 17. No sé si alguien quiere decir algunas palabras de cierre, qué les ha parecido esta clase en sí. Mi expectativa era poder dar una clase más desde el ámbito epistemológico, que nos permita tener una visión más amplia
del concepto de tecnología en función de poder analizar la dimensión tecnológica de una problemática y ver cómo a veces la falta de esas tecnologías o la imposibilidad de generar una apropiación de esas tecnologías, la apropiación social, un uso de esas tecnologías, nos deja detrás de las barreras y nos pone en una situación de inaccesibilidad. Una situación que Palacios denominó como situación de discapacidad. Muchas veces las tecnologías lo que hacen justamente es decir, bueno, tenemos esta condición, pero no significa que estemos en esta situación. Podemos tener una condición de discapacidad, pero en una situación de discapacidad. Cuanto más accesibles sean los contextos, cuanto menos excluyentes sean, menos situaciones de discapacidad vamos a tener, más allá de la condición en la que esté cada uno. Y eso tiene que ver con que podamos ir como sociedad, acercarnos cada vez más a lo que es el diseño universal, que está operando como una racionalidad subyacente, ¿sí? Que no tengamos que hacer adaptaciones porque ya las tecnologías sean accesibles. Hacia eso queremos ir. Actualmente no es nuestra realidad, la realidad de nuestra sociedad. Actualmente estamos en ese área de las adaptaciones, de hacer estrategias de accesibilidad. El día que podamos lograr contextos que sean no excluyentes y que nuestra racionalidad haya cambiado, las tecnologías que construyamos van a ser en nuestros contextos accesibles y no excluyentes. Ya no va a hacer falta adaptaciones ni estrategias. Para eso nos falta, y es el deber de todos nosotros, construir una sociedad para todos y para todas. Así que bueno, termino con esto. No sé si alguien quiere decir algo más, y si no, vamos cerrando la clase. Me quedo Muchísimas gracias y esperamos, yo espero la bibliografía, si puedo seguir leyendo, porque me encantó el tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Luciana. Chicos, yo voy a dejar mi contacto, igualmente ahora le voy a escribir en el chat. Si alguien quiere escribirme lo que sea, por favor no duden, no hay problema. Lo digo y los pongo en el chat. Maguisen, que es María Andrea Guisen, @gmail.com. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Un abrazo grande, gracias por estar presente. Y a todos los que vean la clase grabada, gracias por escuchar, por ver este video. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.